acuerdo? Recuerden que la prueba es la próxima semana. ¿Alguien la quiere dar, verdad? No. ¿Cuántas preguntas? Son 25 preguntas alternativas. Pero oral. ¿Ah? Oral igual son. No, oral son 15 minutos. Ah. Será para el 5. La doble. Sudando el agua. Y 5 preguntas de desarrollo cortas. Incluye dibujos. ¿Ya? ¿Eso? Ya, entonces, cuando estuvimos hablando de patología, ¿verdad? Hablamos de cómo ha evolucionado la patología, de las enfermedades. En un principio la gente pensaba que las enfermedades se debían a los dioses, ¿verdad? Como los egipcios, que tenían dioses para todo. Y les dije que Set era el hermano de Isis y Set era ¿el qué? El dios de la enfermedad, correcto. Pero esto también tienes que entender que esto es un concepto que perdura hasta hoy día, ¿sí o no? Sí. Que hay gente que todavía cree que Dios es causa de sus enfermedades o los males. ¿Todos saben lo que es santiguar? Sí. ¿Alguien nunca ha escuchado la palabra santiguar que levanta la mano? La definición no. Santiguar, pero ¿entienden lo que es santiguar? Sí. ¿No lo conoce? Santiguar tiene que ver con lo chamánico, o sea, donde una persona se acerca generalmente una guagua, pero lo practican hasta con los adultos, incluyendo los animales, y le comienzan a rezar. Les ponen las manos, les hablan al oído, algunos... Eso es lo que hacen cuando tienen como el mal de ojo. El mal de ojo es los santiguan, ¿sí? Exactamente, les echan cigarro, otros les echan otra hierba, palo santo, ¿ya? Ese tipo de cosas. Y quebrar el empacho, ¿saben lo que es quebrar el empacho? ¿Alguien no conoce quebrar el empacho? ¿Quién es yo? Yo. Usted, cuando yo pregunte, por favor, que levante la mano, se ponga de pie y mueve. Quebrar el empacho generalmente es similar al ¿cómo se llama? Al santiguar, pero ya tocando. Que empezar a tocar y de repente le empiezan a apretar, generalmente la colita, le quebran el empacho, le aprietan la colita y le escrujen. Y le sacan el empacho. Y el empacho no es nada más que una enfermedad del trastorno digestivo, tipo cólico, ¿ya? Estreñimiento, y que con todos esos masajes que les dan, y un cabro chico que se asusta, después se caga de miedo, termina haciendo eso. Otra forma de quebrar el empacho es dar leche de yegua. Y lo más terrible que ustedes tienen que estar seguros es la leche de perra. Una de las características que tiene la leche de burra, la leche de yegua, que tiene una proteína, ¿cómo se llama la proteína de la leche? Caseína, que es una caseína, lactosa. La lactosa es diferente, es menos pesada que la lactosa que causa problemas gástricos. Por eso le favorece a la digestión. ¿Ya? ¿De acuerdo? No es la caseína, no es la lactosa. La lactosa. ¿Perfecto? Pues la lactosa tiene diferente configuración, por eso favorece a la digestión. ¿Ya? La del humano es más pesada y la de la vaca también es tan pesada como la del humano. Por eso les dan leche de perro o leche de burra. Con leche de burra no habría ningún problema, a menos que tuviera brucelosis, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que más que la leche de humano es la mala técnica de amamantamiento. No, pero estamos hablando de otra cosa, porque tragan aire, los cabros chicos, sí, les da, porque sacan los chachos, porque hay algunos que tienen así. Y al final. Pero sentados. No le ponía el gato encima y le ronronía. Pero en fin, para que sigamos. Sí, tiene que ver con cólico, ¿ya? Pero estamos hablando del concepto de por qué lo hacen. Y esto nos lleva a otra cosa que es importante que lo sepan ustedes, que les dan leche de perra. ¿Y qué piensan ustedes con la leche de perra? Sí, es buena, porque tiene una buena, ¿cómo se llama? La lactosa es de buena calidad, o sea, es más benigna, pero tiene otros problemas. ¿Parásitos? ¿Qué parásitos?
Toxocara cani, larva migrans cutánea, larva migrans visceral. Ustedes saben que un porcentaje importante de las cegueras en Chile se deben a parásitos. Cuando hablamos de ceguera, no hablamos de ceguera de topacio que no puede ver cuando se arriba. ¿Ya? ¿He quedado ciega? No. No. La ceguera es cualquier patología asociada a la visión, mala vista. ¿Ya? ¿Qué un tipo de ceguera? Nocturna, ceguera de no poder ver, son tipos de ceguera. Y la ceguera total es la ausencia total de la visión. ¿Ya? Produce sí, ceguera, ¿verdad? Puede producir desprendimiento de retina, pero también produce problemas de ceguera en niños. Cuando preguntan a los niños dónde juegan, en las plazas. Y en las plazas tienen contacto con el suelo, con la arena. A los cabros chicos les encanta la arena, creo. Es más rica con la... Y comen parásitos, ya hacen el ciclo. ¿Ya? Y lo mismo puede pasar con la leche. Sí, no habría problema, si no tienen problema. Pero fallecieron los también por eso. Claro, pero es el problema de los órganos. ¿Ya? Entonces, cuando a ustedes les pregunten cuáles son los conceptos de enfermedad, sí, claramente son todo lo que vimos además, pero la problemática hay gente que le inventa enfermedades a los animales también. Y eso también lo tienen que tener consciente. ¿Ya? Después aparece la teoría humoral de Hipócrates, que habla que las enfermedades se deben a cambio de los humores. Los humores son los líquidos, ¿verdad? Estaba la bilis, la flema, ¿verdad? Sangre, todo eso. La descripción de los signos de la inflamación, por primera vez, ¿quién los describe? ¿Y qué describe él? Los signos, ¿cuáles son los 4 signos cardinales de la inflamación? Dolor, tumor, inflamación. ¿Ah? Dolor, tumor, rubor. ¿Cuántos son? ¿Qué dijo? Celsus, ¿cuántos? 4, perfecto. ¿Qué le agrega otro? Caleno, ¿ya? Le agrega la y genera también el término de la patología. Bueno, como historia no lo vamos a pasar porque esto es materia que ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Como quién fue el primer presidente de Chile, ¿no es cierto, muchachos? Bueno, Antonio Beniveni, que era muy amigo de quién? No, de Giovanni Battista Morgani, era muy amigo de quién? Da Vinci, pero era Benigno. No se me confunde. Van Leeuwenhoek empieza a jugar con los microscopios, se descubre la célula, ¿verdad? Y aparece la teoría humoral, o sea, la teoría celular, ¿verdad? Que Robert Virchow, el padre de la patología. Que esto es importante que ustedes conozcan cuál es la teoría celular. ¿Ya? ¿Qué dice la teoría celular? Por favor, ¿qué dice la teoría celular? ¿Y qué es la teoría celular? ¿Cuáles son los conceptos de la teoría celular? Luego tenemos entendido que para que se genere una enfermedad, porque las enfermedades no existen, ¿verdad? ¿O existen las enfermedades? También se los dije. ¿Existen las enfermedades, cierto? ¿Existen las enfermedades? ¿Existen las enfermedades? No. No. ¿Por qué no? ¿Quién existe? Enfermo. Enfermo, perfecto. Porque también se los dije, ante una misma enfermedad, y hicimos la prueba ese día, ¿quién está resfriado? ¿Verdad? Y signos del resfrío, y todos dicen catarro, pero nadie dice cojera, nadie dice diarrea, muy pocos dicen diarrea, porque con el resfrío da diarrea ¿o no? Depende. Sí, da diarrea con el resfrío. Esas son las más graves de todos los resfríos, por ejemplo, la influenza, las últimas, que causan signos con diarrea. Por eso generan tanta desconcertación, ¿ya? A veces causan cojera, ¿ya? Y a veces no causan nada. Y a veces causan de todo en un rato y el tipo se muere. ¿Y quién lo mató? Un mal. Y eso generalmente se asociaba al ántara. No, si ayer estaba bien y anoche tosió y hoy día se murió. Porque además murió así.
Entonces, sabemos que como no existe, pero sí existe el concepto de la triada de la patología, que sabemos que existe un huésped, un agente y un ambiente, y la combinación de esto puede presentarnos una patología, y la patología la puede manifestar, puede ser un portador sano, o puede convivir con ella toda la vida, nunca le pasó nada, o a veces se besan y se mueren. ¿Por qué? Por conceptos como... Tenemos tipos de agentes, son los agentes causales, los que promueven una patología: físico, químico, mecánico, biológico, ¿verdad? Los físicos, la temperatura extrema, ¿verdad? La radiación solar, la radiación iónica, la radiación gamma, la electrocución, que puede ser natural o artificial, ¿verdad? La electrocución es natural o artificial. ¿Qué electrocución artificial conoce? ¿La corriente alterna? ¿Sí? La que tiene alto amperaje, ¿verdad? Que te genera un choque, que tú puedes matar o puedes revivir a alguien con un electrochoque, ¿verdad? ¿Y natural? ¿Electrocución natural? Un rayo. Flash. La luz también es un agente físico, lo hablamos porque, ¿verdad? Porque hay animales que tienen ámbitos ¿de qué tipo? Nocturno o crepuscular, ¿verdad? Pero si ellos están sometidos a un régimen diario de luz todo el día, exacto. El sonido. Si yo disparo al lado de la oreja de alguien, le rompo el tímpano. Sí, y le rompo el tímpano. Pero el sonido también genera inquietud, molestia, ansiedad, y eso no se ve, pero se expresa. Aumentan los niveles de cortisol, el tipo empieza con ansiedad, empieza a morderse, ¿verdad? Entonces todos dicen: oye, este perro es que se muerde la cola, que algo le puede picar. A lo mejor es estrés por el sonido, porque le tiene miedo a fin de año. ¿Qué? Perfecto, ¿verdad? Los animales del zoológico se pueden estresar porque yo les saco una foto con... Perfecto. Sí. La presión atmosférica, que también influye. Ya hablábamos del mal de altura, por ejemplo, en la vaca, sobre 1800 metros. Agentes químicos, existen naturales, artificiales. Agentes químicos son los ácidos, los cáusticos, las sustancias tóxicas, tóxicas naturales, tóxicas animales. ¿Qué ácido conocen que sea tóxico? O sea, peligroso. ¿El ácido muriático lo conocen? Sí. ¿El ácido acético? Sí, el vinagre. ¿El ácido ascórbico? Bien. Me gustó porque es un medicamento. Pero... ¿Y cáusticos? ¿Qué cáusticos conocen? Soda cáustica. ¿Qué otra? Todos los hidróxidos. ¿Sí? Y sustancias tóxicas naturales. ¿Qué sustancias tóxicas naturales conocen? Existen vegetales, animales. Sí. Sí. El chocolate, el té, el café. La cebolla. ¿O no? ¿Verdad? ¿Y animal? Mi vecina, venenosa. ¿Ah? Los arácnidos, sí. Los ofidios. Los ofidios son las serpientes que no tenemos. ¿Vieron el video ustedes del colega que está haciendo una clase de patología y estaba hablando del sapo tóxico que genera? Y que si ustedes le pasan la lengua al sapo... Sí. Tienen que estar más atentos. Y todos se cagaron de la risa porque dicen era muy importante, pero él le estaba pasando la lengua al sapo. Estaba súper serio. Y además le hace así. Y las sustancias, los xenobióticos. Los xenobióticos, ¿saben lo que son los xenobióticos? ¿Usted sabe lo que son los xenobióticos? ¿Usted nos vino a la primera clase? Xenobiótico. ¿No? ¿Alguien que me pueda decir qué es un xenobiótico? Se los dije, que es importante. ¿Ah?
Los xenobióticos son esas sustancias que no existen en el medio ambiente de forma natural, y si llegasen a existir, en poca cantidad, como el plástico, por ejemplo, o el plástico que corre por nuestras venas. ¿Es verdad o mentira? ¿Ah? ¿Sí o no? Comemos y no. ¿Tenemos sangre en nuestro, o sea, plástico en nuestras células ya o no? ¿Sí? No sé. Sí, los Por los peces. ciclos biológicos. Se acumulan. La seda. Se acumulan. Los peces están llenos de... Sí, pero lo hablamos desde el punto de vista químico. Son sustancias químicas que son utilizadas para la agroindustria, para los alimentos, y son cosas que no están en el medio ambiente de forma natural, pero sí existen gracias al ingenio del hombre, y no se sabe cuáles son los estragos que pueda producir, pero ya sabemos que algunos son como el DDT, por ejemplo, ¿verdad? El DDT, que es un órgano clorado, que les hablé del lintano, ¿verdad? Cosas que está prohibida. Agentes mecánicos, traumáticos, compresivos, obstructivos, ¿verdad? Son desarrollos de patología, ¿ya? Eso tiene que ver más que nada con la parte mecánica. Los agentes biológicos, y aquí están los parásitos, las bacterias, las riquecias, los virus, los hongos, los priones, las personas, otros animales grandes con causantes de agentes de enfermedades, ¿verdad? Agentes multicausales, ¿ya? ¿Por qué? Quiero que lo lean y lo entiendan. Porque nosotros no... ¿Somos todos iguales? ¿Los gemelos son iguales? ¿Una camada de perros que nazcan puras perras son todas iguales? ¿Verdad? Pero hay cosas que en el ambiente te lo pueden gatillar, que a uno le afectan, a los otros no. Que uno tome la teta primera y el otro tome la última teta, tiene que ver, ¿verdad? Sí son importantes, son multicausalidad, porque debemos recordar que cuando algo está enfermo, si a mí me duele la cabeza, no es que solamente me duele la cabeza por algo más, eso es la manifestación clínica. Si un perro tiene un miembro inflamado es porque tiene algo más. Si un caballo tiene laminitis, el problema no está en las patas, ¿sabían ustedes o no? ¿Dónde está? En la alimentación. Entonces no solamente tiene la laminitis en el fondo es lo que se ve, el humo del incendio, ¿verdad? Pero el daño se está generando en otra parte. Entonces, y lo que está ocurriendo ahí también repercute en otros órganos. Todos los órganos están relacionados. Todos los órganos están relacionados. Lo queramos o no. ¿Ya? Entonces, todos saben lo que es un piño, ¿verdad? Un rebaño, una camada, gemelos, mellizos, parvadas. ¿Qué animales dan mellizos o trillizos? Ovejas, cabras. ¿Sí? ¿Qué más? Humanos. Olvidémonos de esos animales. Cerdos, primates. No, los cerdos no. Mellizos. Menos. Las vacas, pero muy poca Las cantidad. vacas, sí, lo que se busca ahora es que vengan más mellizos y trillizos. Pero las vacas melliceras no sirven de mucho. ¿Por qué no? El gemartinismo. Pero ¿y si son dos hembras? Ahí sí. Pero generalmente se da. Sí, pues, pero ¿y si son dos hembras? Claro, pero es que son dos. También, o sea, el semen sexado y todo. Claro, pero el semen. ¿Y el huésped? Querías más. Avancemos. No nos quedemos en la parte productiva, estamos en la parte patología. ¿Ya? Huésped. Sabemos que a variedad de huésped existen patologías especiales. Influye la edad, el género, la raza. Hablábamos de las edades extremas son siempre complejas, sabemos que hay... los neonatos son más susceptibles a las enfermedades infecciosas, los gerontes a enfermedades de tipo degenerativa, ¿verdad? La edad media
Género. ¿Cuántos géneros hablamos? ¿De cuántos géneros hablamos? ¿Cuántos géneros existen, señores? ¿Cuántos géneros existen? Tres. ¿Cuáles son? Macho, hembra y... Los intersexos. ¿Ustedes salen a prácticas o no? Mira, me van a creer que fueron a AgroSuper, la planta faenadora que está en Rosario, y no pasaron de Juan y medio a comerse un plato. A lo que voy. AgroSuper faena machos y hembras para exportar, porque ellos exportan, porque los exportadores compran machos o hembras. Pero tienen un número importante de intersexos. Y me van a creer que ni siquiera se acordaron de preguntar qué porcentaje. Y ahí está la realidad. Que sí, los intersexos existen. ¿Ya? O sea, si van, pregunten qué porcentaje. No, pues no pueden venderlo, porque los tienen que sexar. O sea, lo tenemos que comer nosotros en el mercado nacional. ¿Sí? ¿Viste? Sí. ¿Verdad? Las razas. A igual raza, predisponente a algunas enfermedades, diferentes razas. ¿Y sabes por qué algunas razas son más predisponentes a ciertas enfermedades que a otras, no? ¿Ah? Sí, por reproducción artificial, endogamia, ¿verdad? Reproducción endogámica. Entonces, hablamos de este personaje, del gato. ¿Qué característica tiene? Blanco de ojos azules es sordo. ¿Siempre? No siempre. ¿Es albino? ¿Por qué no? ¿Por qué no es albino? ¿Para el vino blanco? ¿Porque el vino tinto? ¿Por qué? ¿Usted piensa que por loco? Piensa bien. No, tiene que ser sí. Porque no tienen ojos rojos. Porque la despigmentación melánica influye en la pigmentación del ojo. Perfecto. ¿Ya? Enfermedades como el Doberman, por ejemplo, que tienen un trastorno a un metabolismo hepático, enfermedad de Wilson, que no les podía dar este medicamento derivado de las plantas que se llama no voy a tocar, que se da para los protozoos. Todos estos perros en sí tienen una patología asociada al mal procesamiento del cobre. ¿Ya? No es metronidazol. Es un antibiótico. Ah, bueno. Características también. Sabemos que este gato va a sufrir de qué tipo de enfermedades, traumatismo, porque lo va a escuchar cuando le toque la bocina, ¿verdad? Unión mucocutánea, puede desarrollar cáncer, ¿verdad? Estos van a sufrir algún tipo de hemorragia asociada a la enfermedad de Wilson. Pero los caballos, tordillos, rosillos, ¿qué tipo de enfermedad tienen? Ah, melanoma. Perfecto. Generalmente el melanoma en las yeguas se da mucho, en toda la zona genital, perianal genital. ¿Ya? El ambiente, el clima, la geografía, urbano, manejo, alimentación, bla, bla, bla. Factor climático, aquí está. ¿Verdad? Sequía, tiene que ver con el clima, ¿verdad? ¿Qué está? Son ovejas muertas. El terremoto blanco. Frío y inanición. ¿Verdad? Rayos. Sequía. ¿Verdad? Factor climático. Factor geográfico. Ahí está. Lo más común, uno generalmente habla del mal de altura. ¿Ya? La hipoxia, lo que lleva y todo lo demás. El geográfico también va a depender si sufre o no trauma. Pero es parte de un manejo. Factor urbano. Diferente que vive en la ciudad a que vive en el campo. ¿Verdad? Diferente el medio de locomoción que tome. Si toma el Transantiago de arriba de caballo. También es importante. ¿Verdad?
Y sabemos que los perros de la ciudad tienden a ser más gregarios que los perros que están en vía silvestre, porque los perros que están en vía silvestre se comportan como jaurías, ¿ya? Y ahí tienen la posibilidad de sufrir una intoxicación aguda con plomo. ¿Saben lo que ustedes es una intoxicación aguda con plomo? ¿No? Y los de la ciudad tienden a sufrir una intoxicación aguda de fierro, porque los atropellan. ¿Ya? Pero que lo entiendan así, son inflamaciones, o sea, son enfermedades agudas. Factor manejo: enfermedades que se presentan en un feedlot o las que se presentan en extensivo. ¿Ya? Animales silvestres que están en un zoológico a los que están en vía silvestre. ¿Verdad? ¿Qué enfermedad le puede dar a él? ¿Qué no le puede dar a él? Y viceversa. ¿Y si a él no le gustan los turistas? ¿Ah? ¿Distemper? ¿En felino? El felino mayor es el. ¿Sí? Sí. Pero el que es más susceptible, ¿qué generalmente hay en los zoológicos? Supone que el que está en zoológico. Gatos. ¿Y qué le va a pegar a él las enfermedades de los felinos? Leucemia, leucopenia, sida. ¿Ya? En cambio a él le van a para tener lo que él no tiene, parásitos. ¿Verdad? Nada que decir. ¿Dónde está la niña que venía con el perro que levanta la mano? ¿Qué? ¿No vino? Bueno. Hablemos. Antromorfización. ¿Ya? Antromorfización. ¿Se quiere hacer algo más? ¿Ah? Los perros. Ni los perros ni los gatos usan zapatos, por favor. ¿Ya? Que lo quieran usar, cosa de ustedes. Pero un perro que anda todo el día en una bolsa ahí, en una cartera, los packet toys. ¿Ah? Entonces estamos bien con eso, ¿verdad? Perfecto. Hablamos de la célula. Esto en teoría, ¿cómo se ve una célula? ¿Se acuerdan? Si yo les pido que dibujen una célula, dibujen una célula. ¿Así? Pues que sí, o como ustedes quieran en realidad. Pónganle ojos, no sé, pero dibujen. Oye, en el otro curso me dijeron es que no sé dibujar. Y un artista no por retrato. Y una cosita ahí. ¿Tienen un plumón para contarles un chiste? Bueno, dibujar es fácil, ¿ya? ¿Ustedes saben cuántas mitocondrias tiene una célula? ¿Ah? ¿Cuántas? ¿Muchas? ¿Cuántas son muchas? ¿Ah? Un hepatocito, por ejemplo. ¿Cuántos mitocondrias tiene un hepatocito? ¿Ah? ¿Cuántos? Vamos. ¿Cuántos? Número, ya, un número, ya. 20. 20, ya. ¿Qué anda más? ¿Qué anda menos? 10. ¿Ah? 10. Última alternativa con 7. ¿Ah? 2. Se muere, no se mil. Con 2 yo no Imagínate. ¿Los espermatozoides tienen mitocondrias o no? ¿Y si no tienen citoplasma? ¿Sí tienen citoplasma los espermatozoides? ¿Y dónde están? ¿En cuál cuerpo? Cuello y cola. En el cuello. ¿Y por qué necesitan mitocondrias? Exactamente. ¿Y cuántas tendrán? 10. Con esas. No llevo ni el epidismo. ¿Cuánto es para.? Una mil. ¿Ah? Con 1000 con cueva paso por la seminífera, pero no importa. A lo que voy. Un hepatocito tiene entre 1000 a 2000. Imagínate que esto es un hepatocito. Y tenemos que caber, cada uno de nosotros es una mitocondria. ¿Ah? ¿Cómo nos ven de lejos? Si estamos todos ordenados. Bien.
no nos distinguimos, ¿verdad? Pero si entramos con patología, vamos a tener algún tipo de daño, nos vamos a empezar a hinchar, ¿verdad? A pelear, y por eso aparece recién la tumefacción turbia, no turbia, ¿ya? Para que lo puedan entender desde ese punto de vista. Existen tipos de daño celular, ¿ya? Que son reversibles, agudos, crónicos, o también pueden prosperar a hacer una adaptación celular, tolerar o no tolerar. Si lo tolero, lo acumulo, si no lo tolero, me muero, ¿verdad? Entonces siempre lo que busca la célula es llegar a una homeostasis, ¿ya? Y me puedo adaptar o puedo fracasar, ¿ya? El daño celular. Existe el reversible subletal y el daño celular letal o irreversible, ¿verdad? Y aquí hablábamos cuáles eran los componentes, ¿ya? Una célula normal, ¿verdad? Y aquí comienzan a haber alteraciones que uno comienza a ver al microscopio, porque se ve, ¿ya? Daño celular reversible son alteraciones que pueden afectar a los organelos que trabajan estrechamente con la célula, que uno es el retículo endoplasmático rugoso, los lisosomas, las mitocondrias, ¿verdad? Y la tumefacción turbia, que lo hemos visto, es lo que les acabo de decir yo. ¿Qué pasa si la mitocondria comienza a hinchar? Pero todas en conjunto se ven un aspecto borroso, ¿verdad? Y se llama tumefacción el aumento de volumen, porque se aumenta la mitocondria, pero si estamos los 1000 acá, y estamos todos así esbeltos, ¿ya? Y todos ocupamos 1 metro cuadrado. ¿Y qué pasa si empezamos a aumentar de volumen? Nos vamos a empezar a desordenar, pero en forma homogénea. En forma homogénea. ¿Ya? Y se va a ver de aspecto granular, ¿ya? Pero no solamente aumenta de volumen exactamente, porque todo aumenta de volumen, incluso la célula parece un poco más deforme, entre comillas, ¿ya? Daño celular reversible, tumefacción turbia, aquí está, y se lo explicaba siempre. Los diagramas a veces ayudan más que 1000 palabras para que lo puedan entender. La patogenia de tumefacción turbia debido a una hipoxia anóxica. ¿Por qué? Daño celular reversible, tumefacción turbia también por algún tipo de intoxicación, alcohol, 18 de septiembre, terremotos, comida, medicamentos, ¿ya? Medicamentos, generalmente, dieta, pero generalmente dieta. La degeneración hidrópica, ¿ya? Es cuando ya sobrepasa los límites de recuperación del primer grado de la tumefacción turbia y pasa a este otro grado y podíamos reconocer otro tipo de patología, porque ya no se ve borrosa la célula, sino que se ve más bien granulosa, ¿verdad? Y puede ser microvascular, mediovascular o macrovascular. ¿Se acordaban de eso, verdad? Como lo que ven en la fotografía, que es diferente a la tumefacción turbia. Acumulación de lípidos, ¿ya? Y se reconoce un tipo de esteatosis. Y ahí está, o es pequeño o es grande. Macrovascular o microvascular. Y el problema de la macrovascular es que es tanto el espacio que llenan que mira cómo queda el núcleo. Ese es un núcleo, ese es un núcleo, pero mira dónde está el núcleo acá. Aplastado. Entonces, ¿qué pasa con esa célula? Podría ser reversible una microvascular. Pero la ventaja no importa que se muera. Si esto ocurre en el hígado, no importa que se muera. ¿Por qué? Porque el hígado se regenera. ¿Y si ocurre en una neurona? Queda como profesor. El alcohol. Una de las cosas más
más comunes de cirrosis. Entonces, ¿por qué diablos encontramos cirrosis en los perros? Otra de las causas de la cirrosis es dieta. ¿Ya? Entonces podemos reconocer tipos de esteatosis: saginativa, retentiva y por los factores o la ausencia de factores licotrópicos. Y les hablé que los factores licotrópicos son esos factores coenzimáticos, coenzimas, vitaminas, minerales que son necesarios para un buen funcionamiento del metabolismo de las grasas, como era en el caso de qué aminoácidos esenciales conoces que son buenos para el corazón y para el hígado. ¿Ah? En gato, la L-tricina, la L-carnitina, ¿verdad? Bueno, la colina, metionina, los antioxidantes como grasas que favorecen el metabolismo de las grasas, como la vitamina E. ¿Verdad? Son factores. Por ausencia del factor. Esto es por ausencia del factor. O malas dietas, o dietas desbalanceadas. Y esto es crítico en producción. Crítico en producción. Sobre todo las producciones artesanales. ¿Ya? En donde una persona es la que hace la dieta. El que le echa la chunta. La comida le queda buena, pero no sé si le echo más sal, menos del otro, no sé. ¿Ya? Saginativa y retentiva. Saginativa y retentiva. Asóciala a patologías. ¿Ya? Daño celular reversible, forma de esteatosis, focal, o que ocurran en algunos sectores, centrolobular, perilobular, difusa. De acuerdo a esto, si dominan esto, saginativa, retentiva, van a dominar esto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hablamos de zona 1, zona 2 y zona 3? Sí. Zona 1, zona 2, zona 3. Característica. Y luego lee, el hígado recibe doble irrigación, ¿verdad? Por lo tanto, el que recibe más oxígeno siempre va a ser la zona 1. La que recibe menos oxígeno es la zona 3. O 2. ¿Cuál va a recibir más aporte también de nutrientes? ¿Cuál es el primero que se va a intoxicar? Cuando hay sustancias tóxicas. ¿Ya? Por lo tanto, entendiendo esto, zonas en teoría, ustedes pueden saber. Recuerden que la sangre, doble irrigación, llega al hígado por la vena porta y por la arteria hepática. Y las dos se unen y forman el sinusoide hepático, que es como una circulación especial. Y desembocan en la vena central. ¿Ya? Por lo tanto, cualquier problema que haya de falta de drenaje del hígado por la vena hepática que desemboca en la vena cava, va a generar mayor daño, el lentecimiento del flujo hacia ellos. Entonces los más afectados siempre van a ser ellos, ¿verdad? Diferente es también que si comen, como se los dije, algo, los primeros en recibir todo van a ser ellos. ¿Ya? Por lo tanto, a lo mejor el tipo está resfriado, ¿no? ¿Qué zona se va a afectar más en el hígado? ¿Qué tiene que ver el hígado con el pulmón, por ejemplo? Si alguien está resfriado, ¿qué zona del hígado, estando un tipo sano del hígado, qué zona usted cree que se va a afectar más? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Por qué? No, si no hay residuos. Es más, te pongo una bolsa en la cabeza. ¿Alguien hace ese juego? ¿Me presta una bolsa? ¿Ah? Si yo te pongo una bolsa en la cabeza, o le pongo una bolsa en la cabeza a un perro,
¿cuáles son las primeras células que van a empezar a sufrir? La de la zona 1, la zona 2, la zona 3. ¿Por qué? No he entendido nada. La 3. ¿Por qué? Porque va a ser la que menos... Menos oxígeno. ¿Ya? Y el hígado estaba sano. Por lo tanto, ¿en quién vamos a encontrar tumefacción turbia? Y si yo no le saco la bolsa y empiezo a dar poquito oxígeno para mantenerlo vivo, no. Cosas que le tiré de la pata. Se van a seguir enfermando. ¿Ya? Para que lo puedan entender. ¿Entienden? Estas son zonas, ¿ya? Zonas. Diferente es el perilobular, el centrolobular, ¿ya? Que son las partes vasculares, por donde llega la irrigación y por donde sale la irrigación. Zonas vasculares. ¿Ya? Y esos son los componentes del hepatocito, de la protección del... ¿Ya? Entonces vamos a tener centrolobular, perilobular y difusa. ¿Ya? Las focales. ¿Ya? Bueno, generalmente están asociadas cuando a la dieta, ¿verdad? Y es transitoria. Las centrolobulares, ahí está. Proceso infeccioso, baja de CO2. Cómo una neumonía puede resultar en un problema hepático. Y todo lo que genera el hígado también, porque si el hígado se enferma, aparecen otro tipo de patologías que lo vamos a empezar a asociar más adelante. La perilobular, lo más susceptible a las sustancias tóxicas. ¿Ya? Pero no es exclusivo, recuerden que esto no es exclusivo, puede pasar en todas las células, no es exclusivo, pero se ve más en una que otra. ¿Ya? La esteatosis difusa. ¿A quién afecta más que son a la 3? Si es difuso, a todo. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué los gatos son tan buenos para hacer lipidosis y hepática? ¿Por algo que tiene que ver algo esto? No tiene que ver con esto. Yo creo que los felinos en sí, todos los felinos, necesitan energía. ¿Ya? Porque hacen bastante ejercicio. Acuerda también que la grasa necesita mucha energía. Pero los felinos en sí son más músculo que grasa en su estado natural, ¿verdad? Por lo tanto, todo lo que sea exceso, ¿ya? Su organismo a través de los... Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que nosotros pensamos muy en tiempo humano. Y el tiempo humano son nazco, me hago caca, juego, aprendo de pipí, voy al jardín, voy al colegio, después tengo que trabajar, seguir estudiando, después, si no tenés hijos, seguir trabajando, después, de viejo te morís. Y lo más que conociste de historia, de los egipcios, eso es el tiempo nosotros. Pero estamos hablando de miles de años de evolución que nosotros los queremos cambiar así. Entonces, para que el gato pueda adaptarse al exceso calórico como los hombres, tienen que pasar miles de años. No lo vamos a transformar de esa forma. Por lo tanto, el gato fisiológicamente no está hecho para la gordura. ¿Ya? Por lo tanto, se va acostumbrando, no está hecho para la gordura, pero genera su propia hemostasis. Genera su propia hemostasis. Voy guardando grasa, pero el día que dejo de comer grasa, su organismo le está pidiendo energía. Pero ya no es la proteína la que le está pidiendo la energía, es la grasa. Y la grasa es altamente demandante de energía. Te genera un alto gasto cardíaco también. Entonces, al momento de buscar esa energía en la misma grasa, moviliza toda la grasa al hígado. Y al hígado le dice, trabaja desgraciado porque necesito pipí. Y el hígado se satura y no puede lidiar con el resto de las cosas que tiene que lidiar. Porque no solamente metaboliza grasa, metaboliza proteínas, globulinas, tiene que metabolizar sustancias de desecho también. Entonces, ¿qué va a pasar con ese individuo? Pasa lo mismo en la oveja y en la vaca. ¿Ya? Lo mismo. Profe, y en el caso de
ayuno prolongado, que no hayan sido obesos, sino que personas mayores. Son más tolerantes a la inanición. Toleran más, porque están consumiendo lo que ellos normalmente se consumen, que son sus proteínas. ¿Ya? La estenosis difusa también está asociada a cuadros de intoxicación. En el corazón también ocurren este tipo de esteatosis. Ahí ustedes ven el músculo cardíaco que tiene vacuolas de grasa. ¿Ya? Es difusa, es regresiva y comúnmente está asociada a cuadros de intoxicación. ¿Ya? Eso también lo vimos, el corazón amigrado. ¿Ya? Que una infiltración grasosa en la zonal es retentiva por hipoxia, retentiva, hipoxia, y se debe a la forma que tiene el sistema vascular en el corazón. Se puede encontrar en la fibrosis. Después hablamos de las alteraciones de la matriz extracelular, que es los elementos de sostén, que están constituidos por fibra, glucosaminoglicano, los GAGs, que se llaman, ¿verdad? Los GAGs, que no son los chistes, eso. Y en donde generalmente ocurren los procesos inflamatorios. ¿Ya? Alteraciones de la matriz, eso también lo vimos, los condrocitos, degeneración del tipo conectivo, hialina vascular, eso lo vamos a ver más adelante, también en forma más específica. Alteraciones de los pigmentos, que nos los vimos hoy día en laboratorio, los primeros, ¿ya? Vimos melanina, lipopigmentos, derivados de la hemoglobina, ¿ya? Pigmentos férricos, hemosiderina, ¿ya? ¿Cómo se ve la melanina? Hoy día pudieron ver la melanina, cómo se ve, ¿verdad? Lo van a poder ver, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones? ¿Ya? Que existen dos tipos, ¿verdad? La eumelanina, la feomelanina, la síntesis de melanina, cómo un melanocito traspasa sus gránulos al resto de las células, no invade las células ni no las destruye, sino que les ayuda a protegerse. Les ayuda a protegerse